Hola amigos, este es el dibujo más famoso de la historia del arte y probablemente de la humanidad. Descubre a continuación 20 cosas que no sabías acerca del hombre de Vitruvio. Número 20. El autor de este dibujo fue el artista italiano Leonardo da Vinci, quien lo realizó alrededor del año 1490. En el texto que acompaña a la imagen, Leonardo cita algunas relaciones respecto a las proporciones del cuerpo humano consideradas en la antigüedad por el arquitecto romano Vitruvio en el siglo I a.C., de allí su nombre. Número 19. La frase que a menudo se asocia con Leonardo y con el dibujo, "el hombre es la medida de todas las cosas", fue escrita por el filósofo griego Protágoras, que vivió en el siglo I a.C. Número 18. Leonardo da Vinci divide el rostro en 3 partes y la estatura en 4 partes. Número 17. El hombre de Vitruvio se puede dividir en 8 partes iguales o cabezas. Número 16. El 2 de mayo de 2019 se cumplirán 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, autor de este dibujo. Número 15. La cruz habita el cuerpo del hombre. Debajo de la línea de regla que está bajo el cuadrado escribe Leonardo la frase: "La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura", justificando la presencia del cuadrado que simboliza la tierra, la materia, pero también mostrando la cruz que habita en el cuerpo del hombre. Al prolongar hacia los lados la línea horizontal que deja Leonardo debajo del cuello y que divide la estatura en 6, encontramos la línea horizontal, que con la línea vertical del dibujo que pasa sobre el ombligo forman la cruz. Número 14. ¿Sabías que el cuadrado dibujado por Leonardo no es exacto? Al detallar el lado derecho visto por el espectador, es un tanto más pequeño que los otros lados. En la siguiente imagen remarcamos un cuadrado digitalmente exacto para apreciar la diferencia a la que hacemos mención. Número 13. En el texto nos dice Leonardo: "El inicio de los genitales marca el centro del hombre", o dicho de otro modo, que al trazar las líneas diagonales del cuadrado, estas dan sobre la línea horizontal que dejó Leonardo sobre los genitales. Número 12. Dado el carácter reservado del genio y su modo de escribir especular, es decir, de derecha a izquierda, para ocultar sus ideas, dificultando su traducción u obligando al uso de un espejo para ser descifrado, ¿sabías que el modelo del dibujo puede ser Leonardo da Vinci a sus 38 años? Pues, de haber empleado un modelo, este probablemente revelaría sus ideas. Número 11. Todos sabemos que el centro del círculo dibujado por Leonardo es el ombligo, esto no tiene discusión. Sin embargo, te apuesto a que no sabías que la línea del círculo hecha por el artista no es una línea continua. De hecho, la circunferencia no está hecha por una línea, sino por varias líneas que se complementan. Esto se evidencia en los diversos cortes y empates que presenta su recorrido. Estas interrupciones se deben probablemente al compás rudimentario que empleó en su momento el artista. De hecho, el recorrido del círculo nunca se cierra por completo, ya que en la parte inferior es interrumpido por la presencia de los pies del personaje. Número 10. Aun cuando en la época de Leonardo no existía el sistema métrico decimal, ¿sabías que la proporción de la hoja en que está hecho este dibujo posee la relación exacta de 5 a 7? Es decir, que si dividimos el ancho de la hoja en 5 y lo multiplicamos por 7, obtenemos la altura de la hoja. Las medidas de la hoja en este dibujo son 343 milímetros de alto por 245 milímetros de ancho. Al dividir una medida en la otra, obtenemos 1,4, que es el mismo resultado que obtenemos al dividir 7 en 5. Número 9. Hay una gran mentira que se difunde a través de las diversas páginas y videos en internet. Se pregona con deslumbrantes imágenes que existe una divina proporción entre la estatura del personaje y el ombligo, o también conocida como proporción áurea o sección áurea, llamada así porque considera el número de oro, equivalente a 1,618. Pero tal relación no existe. Esta es una de las mentiras más difundidas sobre este dibujo en internet. Se puede comprobar esto en solo 2 pasos. Sobre una imagen nítida, dividamos la estatura del personaje en el valor del número de oro equivalente a 1,618. Luego, traslademos el resultado desde la línea inferior del cuadrado hacia arriba, o si usted lo prefiere, desde la parte superior del círculo dibujado por Leonardo hacia abajo. En los 2 casos, comprobará que allí no está el ombligo. Los invito a que hagan este ejercicio sobre una imagen nítida. Si no dispone de una, consíguela en una biblioteca y lleve consigo una regla de medición y una calculadora
y corrobore que lo que estoy diciendo es verdad. Cuando tome la medida desde la parte inferior del cuadrado, debe repasar la línea inferior del mismo, dado que Leonardo dibujó dos partes de los dedos de los pies por fuera del cuadrado. Así que les aconsejo el empleo de una fotocopia para poder resaltar el lado inferior del cuadrado. Esto prueba que Leonardo no consideró el número de oro, 1,618, o proporción áurea, o también llamada divina proporción, en la relación de la estatura con el ombligo, y por tanto esta no es la relación entre el cuadrado y el círculo dibujados por Leonardo. Número 8. Se preguntarán ustedes, ¿se puede hallar la altura del ombligo en el hombre de Vitruvio? Sí. Jairo Timio Parra, en su libro El hombre de Vitruvio descifrado, descubre los métodos matemáticos y geométricos ocultos por Leonardo en este dibujo, y empleando las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, nos da la fórmula para hallar el ombligo. Estatura por 29 dividido entre 48 igual al ombligo. Comprueba el resultado de esta operación de igual modo, trasladando el resultado desde la línea inferior del cuadrado hacia arriba, o si lo prefiere desde el lado superior de la circunferencia hecha por el genio hacia abajo, y verá cómo allí sí está de manera exacta el ombligo. Probablemente Leonardo oculta esta geometría por el temor a la iglesia de la época, quienes de conocerla hubiesen destruido sus trabajos pictóricos y sus manuscritos, y hubiesen quemado a Leonardo en la hoguera. Número 7. Los detalles hacen la perfección, pero la perfección no es un detalle, escribió Leonardo. Y así lo hace en este dibujo. Él nos deja pequeños detalles, pequeñas pistas adicionales que encajarán con su geometría sagrada. Por ejemplo, las divisiones de la línea regla debajo del cuadrado son equidistantes. Inicialmente, detallemos la línea regla dibujada por Leonardo debajo del cuadrado. Noten cómo esta en sus extremos tiene divisiones y en el primer y último segmento unas subdivisiones mucho más pequeñas. Las divisiones y subdivisiones de la línea regla horizontal que está abajo del cuadrado son equidistantes, razón por la cual es erróneo pensar que Leonardo las asociara con las medidas de las falanges de los dedos, como erróneamente se pregona en diversas páginas de internet. De hecho, en el texto que acompaña a la imagen, Leonardo no menciona la regla que está debajo del cuadrado ni sus divisiones. Se preguntarán ustedes, ¿entonces para qué dejó Leonardo esta línea? Leonardo dejó esa línea allí con la finalidad de poder hallar su geometría sagrada. Fue una pista adicional del acertijo visual que nos dejó planteado hace más de 500 años, como se comprueba en el libro antes citado. Número 6. Notemos cómo curiosamente deja recogidos los dedos índices de las manos extendidas. Este detalle, que parecería intrascendente, limita una de las formas geométricas en el libro del hombre de Vitruvio descifrado. Número 5. ¿Sabías que sobre el ombligo deja Leonardo una pequeña línea horizontal que en la siguiente imagen la subrayamos con una línea roja? Número 4. De igual manera, más arriba del ombligo, en el abdomen, deja 3 rombos que remarcaremos de igual modo en color rojo. Estas podrían bien ser formas dejadas allí al azar, pero cuando se articulan de manera perfecta con la geometría oculta, nos damos cuenta que fueron dejadas allí de manera intencional por el artista. Número 3. Cuando dividimos la estatura del hombre en 8 partes, notamos cómo en la quinta división dejó Leonardo este símbolo. Su ubicación es muy diciente y estratégica. Este símbolo en la grafología de Leonardo es igual a la letra A, y la empleó el artista para describir puntos claves en diversos procedimientos geométricos descritos en otros manuscritos. Número 2. La cruz sagrada. ¿Sabías que sobre la cabeza del personaje en el texto dejó oculta Leonardo una pequeña cruz? No es un símbolo más, pues el eje vertical de la misma se alinea perfectamente con el ombligo, y el eje horizontal coincide con el recorrido de la nueva circunferencia azul, que asimismo se encuentra de manera perfecta con los vértices superiores del cuadrado. Número 1. Cuando el hombre levanta sus manos al cielo, se une a Dios. Para confirmar su geometría en este dibujo, Leonardo dejó una pequeña cruz oculta, como ya dijimos antes, en la parte superior de la cabeza. Pero después de esta cruz, él deja la siguiente frase: y extiende los brazos, levantándolos hasta que los dedos corazón estén a la altura de la parte superior de la cabeza. Al hacer esto se une el personaje al círculo sagrado. En la antigüedad, cuando se oraba a Dios, se hacía levantando los brazos al cielo, como lo hizo por ejemplo Moisés o David. Esto significa que cuando el hombre levanta sus manos al cielo, se une a la geometría sagrada, que une de manera perfecta al cuadrado con el círculo, lo humano con lo divino, y representa la unión perfecta del hombre con Dios, del mundo con su creador.
Si me quieres agradecer de algún modo la información que te he brindado, ayúdame a difundir este video entre tus amigos y conocidos. Que sea un homenaje póstumo a Leonardo en sus 500 años de fallecido. Recordemos que él pregonaba la verdad y la exactitud. Gracias.